de lo que les estaba diciendo. Yo empecé a estudiar la Biblia hace muchos años atrás, pero leía y leía y leía y no comprendía nada de lo que leía. Entonces, cuando Dios me trajo a este lugar, algo sucedió. Empecé a entender qué era lo que yo leía. Y de hecho, el no entender es bíblico, porque aquí dice, estoy en Lucas 18, 31. Como le digo, no es parte del mensaje, pero si se me vino a la mente, por algo es. Entonces dice, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas el tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que sucedía. Quiere decir que eso es bíblico. Leemos y venimos, pero ¿de qué habló el pastor? Lo estoy tomando como de referencia, ¿verdad? No es un ejemplo. ¿Y de qué habló la pastora? O sea, hay cosas que están encubiertas. Y pero, pero como siempre hay un pero dice, estas son las palabras que os hablé, todo lo que Jesús había hablado en el transcurso de sus 3 años de ministerio, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Eso fue lo que me sucedió. Y estoy seguro que a más de uno de los que estamos aquí le ha pasado. Pero hay un precio bien grande que pagar por llegar a descubrir unos misterios tan grandes. Yo aquí escribí algo y dice, de Dios son los misterios y del hombre la responsabilidad de descubrirlos. Pero es algo tan impresionante. Me he dedicado a leer durante tanto tiempo y he descubierto, Dios me ha llevado a misterios tan grandes, de los cuales algunos los he predicado, otros nada más se los he comentado a mi mamá y otros me los he guardado yo. Y los más profundos me los he guardado yo. ¿Pero por qué? Por más de algún día Dios va a guiarme para poderlos predicar. Pero ha sido difícil. Ha sido difícil. Yo empecé a predicar el año pasado, en noviembre aproximadamente. Eh, yo creo, sí, como en noviembre. No, yo creo que antes. Eh, Desde ahí para acá, realmente digo yo, me ha tocado, no sé si a ustedes les ha tocado sufrir en silencio. No sé si yo hay veces de que llegaba a mi casa solo, y me tocaba sufrir en silencio. Pero decía, es que es el precio que uno tiene que pagar porque las cosas gratis no son. De hecho, actualmente estaba hablando con hermano Jaime de algo tan simple pero tan verdadero, que ahora nada es gratis. Anda uno en la calle, de repente le dan ganas de entrar al baño, uno tiene que pagar para entrar al baño. O sea, nada es gratis, pues. De algo que es tan necesario para uno, tiene que pagar uno. No digamos más misterios que estén en la Biblia, es aún el precio más alto todavía. Escucho un como chillido, ¿no? Algo así. Bueno, entonces esa es una pequeña base de lo que quería decir. Creo que es una base, pero base que se va un poco más profundo. Entonces, este pasaje, esto que les voy a hablar, el título tiene, bueno, no tiene por nombre, sino el título es Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este, este estudio, yo estaba leyendo y se fue, así como les he dicho muchas veces,
de que se fue armando en mi cabeza parte por parte. Y lo estaba haciendo, creo yo que fue un sábado, un 29 de julio a las 8 de la mañana, estaba leyendo, y un sábado, sí recuerdo que un sábado fue, hace 15 días aproximadamente. Entonces, sin saber que unos días después me iba a tocar vivir algo que ya tenía tiempo de no vivir. Lo viví hace muchísimos años atrás, y de lo cual digo yo, algo tengo que aprender de esto. No es fácil. Yo creo que los que son padres de familia aquí saben que llevar al frente, eh, no, llevar al frente un hogar. Yo no tengo, o sea, no tengo hijos, pues, pero, o sea, administro mi propia casa, pues, pero, pero ustedes que son padres de familia saben que llevar la batuta en un hogar, eso es complicado, eso es realmente difícil. Cuando llega el momento de la escasez, siempre hay momentos de vacas gordas y hay momentos de vacas flacas. Yo de hecho no traigo moto porque tiene un desperfecto ahí, por ahí, y eso fue tal vez el jueves. Tenía tiempo para solucionarlo, ¿eh? Tenía tiempo para solucionarlo, pero no esto para arreglarlo. Entonces, yo me sincero con ustedes porque los veo como mi familia. Entonces, hubo un momento donde tuve abundancia y ahorita estoy pasando el momento de las vacas flacas, pero no me ha faltado la comida. No me ha faltado, no nos ha faltado, digo, porque incluyo a mi hermano también. Bueno, ustedes creo que saben quién es, ¿verdad? Entonces, yo, bueno, no quiero meterme tanto ahí porque quiero predicar, ¿verdad? Pero es necesario, yo siempre allá arriba en las clases yo les digo a los jóvenes de que es necesario sacar lo que uno tiene, porque es liberación. Entonces, acompáñenme, no me acuerdo qué otra cosa les iba a decir, pero, eh, el momento de la escasez, hay un pasaje que dice, en lo poco has sido fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Antes de yo tener la moto, yo era el primero en estar allá afuera, todos los domingos y casi todos los miércoles. Yo era el primero en estar afuera. Y cuando tuve la moto, era casi el último en venir, ustedes. Me empecé a acomodar. Era una comodidad decir, agarro la moto y en 20 minutos ya estoy allá. Comodidad. Y ahorita que no la tuve, ahorita que no tengo la moto, bueno, fui el segundo porque el pastor me ganó, pero vine temprano hoy. Entonces dije yo, en lo poco es fiel uno, ustedes, definitivamente. Entonces Dios sabe cuánto le da a uno y lamentablemente se vuelve loco uno. Entonces lo vuelve otra vez a regresar desde el principio. Y me doy cuenta que de empezar otra vez desde el principio no es tan malo. O sea, no tengo las comodidades que tenía anteriormente, pero estoy feliz. Y tengo paz, eso es lo más importante. Acompáñenme a Filipenses 4:13, por favor. Después de una pequeña introducción, vamos a entrar. Filipenses 4:13. Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tomen sus asientos. Lo más impresionante de todo es cómo fue que vino este versículo a mi mente. Ahorita, bueno, estaba trabajando por muchísimas razones. Yo renuncié a la empresa donde estaba trabajando y me quedé sin trabajo. Sin pensarlo dije, oh, renuncio, estoy perdiendo la paz, estoy perdiendo el gozo, estoy perdiendo la comunión con mi familia, incluyéndolos a ustedes, ¿no? Entonces, renuncié y dejé de trabajar. Ya tengo un mes casi
de no estar trabajando. Y se me cruzó este pasaje por la mente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero como cada pasaje va de la mano con el contexto, me sorprendió lo que dice un versículo anterior. Acompáñenme al 12. Y dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y dice después: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En todas estas dos áreas, abundancia y escasez, siempre va a ser el Señor el que nos va a dar ese empujón que necesitamos. Y la siguiente parte era leer el contexto. Filipenses 4:10 está un poquito más arriba y dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Yo me quedé pensando en eso, pero ¿y cómo así? Y lo busqué en un lenguaje actual. Y el lenguaje actual dice, de este versículo que acabamos de leer: me alegro mucho que, como hermanos en Cristo, al final hayan vuelto a pensar en mí. Yo estaba seguro que no me habían olvidado, solo que no habían tenido oportunidad de ayudarme. Si lo vemos en una forma material, no, definitivamente no. Si lo vemos de una manera espiritual, hay una manera en la que ustedes me pueden ayudar a mí y yo los puedo ayudar a ustedes. ¿Cómo es eso? Si nos enfocamos en lo material, dice Pablo: yo estaba seguro de que no me habían olvidado, solo que no habían tenido oportunidad de ayudarme. Pero dije yo: no, eso no tiene que ser material, porque esa es añadidura. Entonces, ¿de qué manera ustedes me pueden ayudar a mí? Pues orando por mí. Entonces, dice Filipenses Filipenses 4:3, el que acabamos de leer, pero en un lenguaje actual. Me gustó mucho esto que dice: Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Yo me di cuenta cuando estaba trabajando, eran larguísimas las horas, las jornadas. Eran veces de 12 o de 14 horas diarias. De hecho, mis ex compañeros todavía tienen ese horario. Entonces, eso lo veníamos haciendo desde septiembre del año pasado. Y la fecha que era demasiado, la verdad. Había dejado yo de leer tanto como yo lo hacía antes. Empecé a dejar poco a poco las cosas. Y resulta que en ese trayecto me enfoqué nada más en lo material. Dinero, horas extras, y puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Pero creo que me olvidé de la mejor parte, que es el ministerio que Dios me dio, que es escudriñar y enseñar. Porque escuché algo muy bonito que alguien me dijo, nunca lo había escuchado, pero me gustó. Y me dice que los ministerios no son para uno mismo, sino para hacer de bendición a los demás. Entonces digo yo, alguien dijo por ahí algo que, en cierto modo, yo soy muy sincero para hablar. Alguien dijo algo que no me gustó, alguien que estaba aquí, y dijo: ¿por qué nos predicamos solo a nosotros mismos? ¿Por qué no salen a predicar allá por donde hay necesidad y todo? Y dije yo: eso es un error. ¿Por qué? Porque hay muchos misterios que tienen que irse revelando poco a poco, y eso nos hace crecer espiritualmente, intelectualmente, no espiritual, ¿no? Entonces digo yo: ¿cómo vamos a salir a predicar allá si no tenemos mayor conocimiento? Entonces, lo que
lo que el enemigo va a hacer afuera es hacernos así. Porque hay gente bien astuta. Cristo te ama. ¿Y por qué dice que me ama? Y ya uno se queda así como que, ¿y qué le respondo? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Entonces viene el enemigo y hace lo que sea porque no tenemos la suficiente, no tenemos el suficiente conocimiento. Entonces, exacto. Entonces yo me puse a pensar, todo lo que estoy haciendo ahorita durante todos estos meses que me he estado desgastando laboralmente, estoy dejando la parte más importante que se convirtió en mi vida, que es leer y entender lo que leo para que después yo poder ser de bendición para alguien. Muchas veces uno predica y uno piensa que tal vez nadie entendió, pero resulta que uno o dos, la palabra les queda aquí. Y en un par de ocasiones alguien me dice, es que dijiste justamente lo que yo quería escuchar. Dije yo, qué cosa más hermosa eras, dije yo, qué satisfacción tan bonita, que no es para engrandecerse uno, sino para saber que uno es útil en las cosas de Dios. Porque es cierto, afuera, cuando antes de nosotros no ser conocedores de Dios, éramos unos inútiles, en palabras ya más fuertes, ¿no? O miento, éramos unos inútiles, porque él dice que lo vil y lo menospreciado fue lo que él llamó, ¿sí? O sea, y si nosotros estamos aquí éramos porque éramos lo vil y lo menospreciado. Entonces, para que él venga, y hay un pasaje que me gusta mucho que dice que él descubre las cosas a los pequeños y encubre las cosas a los sabios. Está aquí en Lucas, no me acuerdo dónde, pero dije yo, si logro entender las cosas que están si nosotros logramos entender lo que está aquí, tantos científicos, tantos pensadores de los de Grecia que se han metido a leer y a leer matemáticos que se han metido a leer la Biblia y no comprenden ni una sola palabra. Y según la ciencia son los hombres más inteligentes del planeta, pero no entienden esto. Pero nosotros sí. Tenemos una gran ventaja realmente. Entonces, dice, acompáñenme al primer libro de Reyes, 17. Ahí vamos a empezar ya a darle un poco más de forma al estudio. Santo Dios, ya pasó más de media hora ustedes y en la introducción estoy todavía. Qué bonito, de verdad, qué bonito. Primer libro de Reyes 17. Solo ténganme paciencia. ¿Cuál, hermano pastor? Lee. A los pequeñitos, creo yo que dice. Imagínense eso ustedes. Qué tremendo. Entonces, ¿de qué veníamos hablando ahorita? De lo que dijo Pablo. Sé estar en abundancia y sé estar en escasez. Entonces, ¿qué nos dice ahorita la Biblia? ¿Qué dice el título? Después de estas cosas aconteció. No, el título de donde estamos ahorita, el 17. Elías predice la sequía. ¿Y qué es sequía? Escasez. Pero cómo Dios en medio de la escasez, en medio de Jesús menciona cuánto tiempo fue de sequía. Miren pues esos pasajes se me están yendo. 3 años y medio creo que menciona él. Entonces, en esos 3 años y medio vamos a ver ahorita cómo fue que Dios, pero aquí dice Jehová Dios. Ahorita vamos a ver la importancia de Jehová Dios. Solo que leamos esto. Espérenme. Es que a mí me encanta, ustedes se me vienen las cosas a la mente y lo tengo que decir. Dice, eso aquí no lo busquen, solo yo lo voy a leer. Aquí dice, estoy en Génesis 1 y dice, y vio Dios que la luz era buena. Y dice, y vio
Dios, pero dice nada más Dios. Y en Génesis 2 dice, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, pero ahí incluye Jehová Dios. Pero ahorita vamos a saber por qué. Bueno, entonces, dice 17:1 de Reyes. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab. Acab era el rey en aquellos tiempos. Lamentablemente tomó una mala decisión de casarse con Jezabel, pero ese no es el punto, ¿verdad? Solo es un dato histórico. Vive Jehová Dios de Israel, aquí menciona Jehová Dios, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit, que está al frente al Jordán. Solo ustedes, hay veces de que nosotros leemos así de corrido, pero cuando le ponemos importancia a ciertas palabras, como que tiene ya más sentido, porque dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente. Jehová Dios le estaba diciendo a Elías que se fuera al oriente. Pero ¿y dónde es el oriente? ¿Qué pasa en el oriente? Es donde sale el sol. Entonces, si es donde sale el sol, quiere decir que ahí no va a haber oscuridad, ¿no? Y si fuera del occidente es donde se esconde el sol, ahí hay oscuridad. Pero le dice, al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit. Y Kerit significa separación. ¿Cómo viene la palabra ahí? Dice separación de la sequía a la abundancia. No abundancia, sino a la provisión. Separación dice que venía Elías de la sequía y lo mandó al oriente. Y dice, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. No le iba a faltar nada definitivamente, ¿no? Alguien que me lea rápidamente Lucas 12:24, por favor. Y miren esto pues. Y aquí dice que los cuervos le llevaban comida a Elías. Entonces, ¿cómo se cumple el Nuevo Testamento con el Antiguo y el Antiguo con? ¿Cómo es eso? No valemos nosotros más que esas aves. Aquí lo estamos viendo. Dios por las mismas aves le estaba enviando comida a Elías. Y dice, me está dando garraspera a ustedes. Y dice el 5, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, fue obediente. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y aquí menciona otra vez a los cuervos. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. O sea, tenía su comida, aquí no menciona 3 tiempos, pero tenía su comida más de una vez al día. Está tremendo eso ustedes. Y dice, el 7, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Solo quiero ver hasta dónde vamos a leer. Sí, ahí al 7. Y dice, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. O sea, la sequía no era nada más en esa área, era alrededor del mundo. Yo aquí escribí un par de cosas. Dice, Elías predice la sequía antes de seguir. Elías predice la sequía, punto. Antes de seguir leyendo debemos saber por qué iba a haber una sequía en esos días. Y lo encontramos un capítulo antes, que fue esa parte cuando, leámoslo mejor. Dice, el 16:29. Ahorita vamos a saber solo por qué hubo sequía. Solo esto no es parte de, sino
Es solo para saber por qué hubo sequía, ¿sí? Y dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos. Te lo agradezco, Sergio. ¿Y alguien que me ayude a leer más ahí? Claro y conciso. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal. Ahí, Moni. ¿Quedó claro por qué hubo sequía? Porque dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. O sea, qué cosas más terribles. Solo con el hecho de haberse casado con Jezabel era algo terrible definitivamente. Entonces, como Jezabel tenía sus creencias, le empezaron a rendir culto a otros dioses y todo el asunto, para hacerlo un poco más breve, ¿va? Ahí fue donde surgió la sequía. Entonces, dice, podemos darnos cuenta que por el pecado de Acab el pueblo sufría una gran sequía, que fue lo que Elías predijo. Nos dirigimos con la lectura en el capítulo 17, 8 al 16, y veremos cómo Dios le provee a Elías lo necesario. A pesar del hambre que se vivía en esos tiempos, en estos tiempos podemos asociar la sequía en lo carnal y espiritual. Bueno, ahorita voy a ver por qué puse eso. Entonces seguimos leyendo en el 8 hasta el 16. Y dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda de tú que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y fue cuando llegó a la puerta de la ciudad. He aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. La mujer no era israelita, es obvio. Entonces, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y dice el 12, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Dice el 13, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traédmela. Y después harás para ti y para tu hijo. Y dice el 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. ¿Ahí de qué está hablando? Provisión, multiplicación. Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Muchos días después del puñado de harina que dice que tenía. Por lo que ella dice, era un puñado de harina que les iba a servir nada más para un tiempo de comida. Sí, y dice aquí que comieron ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Y dice, pero díganme, ¿quién es Jehová Dios? Alguien que me diga. Proveedor. Pero en sí, ¿quién es? Ahí hay 2 sinónimos ya. Yo lo puedo decir, es mi sanador, pero en sí, ¿quién es? Alguien que me lea el Salmo 24:10, por favor.
Ahorita vamos a ver quién es Jehová para nosotros. Solo es un dato. Hace unos días estaba leyendo algo sobre esto. Me llamó la atención porque se me cruzó justamente esto. Pero ¿quién es Jehová? O sea, hay una gran controversia de verdad. ¿Quién es Jehová Dios? Entonces, ahorita vamos a saber quién es. ¿Sí? ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el Rey de gloria? Bueno, ahora, ¿quién es el Rey de gloria? Pero como que todavía hay un signo de interrogación, ¿va? Todavía hay un signo de interrogación. Sabemos que es el Rey de gloria, Jehová de los ejércitos. Después, Moni, otra vez el 24 ahí mismo, solo que el versículo 1 y 2. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Interesante. Otra vez, por favor. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Porque de Jehová es la tierra y su plenitud, y los que en él habitan. Solo que hay algo todavía como que sigue estando el signo de interrogación, ¿verdad? Ahorita vamos a ir poco a poco aclarando este asunto y por qué les hice la pregunta. Ahorita les voy a decir. Dice, vamos viendo poco a poco de quién habla cuando dice Jehová Dios. Entonces leemos, miren ustedes, hay algo raro aquí. Dice, ¿por dónde me quedé? Vamos viendo poco a poco de quién habla cuando dice Jehová Dios. Entonces leemos, acompáñenme al Salmo 33. Salmo 30, solo estén ahí en el 33. Ahorita vamos a ir aclarando esta incógnita. Dice, gracias Sergio. Dice, ¿lo tienen? 33, 6. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Poquito a poquito vamos a ir descubriendo esta incógnita y la importancia realmente de llegar a descubrir estos misterios en la Biblia. Por el momento, ¿alguien que me pueda decir quién es Jehová? ¿Todavía no? ¿Nadie? Yo pienso que Él es el creador de todo, porque si vemos acá en lo que leíamos en el 24, cuando dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, y luego aquí en el 33 confirma y dice que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Vamos a Génesis 1. La palabra dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea que todo fue hecho por su palabra. Él es Jehová. Bueno, entonces, luego vamos a Juan 1. En el principio era el verbo era Dios y el verbo era para Dios. Entonces, ¿quién es Jehová? ¿Y quién es el principio? Cristo, el alfa y omega, Jesús. Entonces, cuando la palabra habla de Jehová Dios, está hablando de el mismo Jesús en todos estos pasajes. ¿Por qué? Porque aquí lo está diciendo. En el principio era el verbo. ¿Y quién es el verbo? Jesús. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. ¿Y qué decía 33:6 de Salmos? Por su palabra. Y aquí dice, todas las cosas por él, o sea, por Jesús, fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero ¿por qué les hice esta pregunta? Ahorita vamos a llegar. En esta versión creo que nos deja un poquito más claro, dice Juan
Exactamente. Entonces dice, sí, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, podemos encontrar en el libro de, wow, ni me acuerdo de haber escrito tanto ustedes, de veras. Podemos encontrar en el libro de Apocalipsis cómo la misma Biblia nos actualiza los muchos versículos del Antiguo Testamento que hablan de Jehová Dios. Apocalipsis 19, por favor. Como la misma Biblia nos va actualizando datos que sucedieron hace muchos miles de años en el Antiguo Testamento. Dice Apocalipsis 19. Ahorita vamos a, ¿cómo fue que les dije? Dice, podemos encontrar en el libro de Apocalipsis cómo la misma Biblia nos actualiza los muchos versículos del Antiguo Testamento que hablan de Jehová Dios. Y dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria, poder son del Señor Dios nuestro. Dice, poder son del Señor Dios nuestro. Aquí Apocalipsis lo actualiza y lo confirma. Ya no dice Jehová Dios, sino dice Señor Dios nuestro. ¿Quién es nuestro Señor? Hay un pasaje donde Jesús dice, ¿cómo es que dicen que soy hijo de David? Si David dijo, ¿cómo es que dice? Mi Señor a mi Señor. Dijo el Señor a mi Señor. Qué belleza, qué belleza. ¿Cómo lo actualiza Apocalipsis, verdad? ¿Cómo actualiza ya no Jehová Dios, sino Señor Dios? Estamos hablando de Jesús desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Y cómo podemos? Es que hay miles de pasajes que lo aseguran y que lo afirman. De hecho, el libro, les estaba comentando la vez pasada que los tres mayores profetas, que es, no, profetas no, bien profetas, los profetas mayores, Isaías, Jeremías y Ezequiel. Les comentaba la vez pasada de que Isaías habla todo lo que es del Hijo, Jeremías habla de todo lo que es el Padre, y Ezequiel habla de todo lo que es el Espíritu Santo. Y resulta que Isaías, que habla de Jesús, tiene 66 libros, 66 capítulos, perdón. ¿Y cuántos libros tiene la Biblia? Entonces nos confirma que desde Génesis hasta Apocalipsis, ahí está Jesús. ¿Y cómo dice? Volvemos otra vez a Reyes 17:14. Sí, donde estábamos. Solo voy a leer a ustedes. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Solo desen cuenta de esto. Ahí dice que la harina ni el aceite van a disminuir por palabra de Jehová Dios. Eso fue en el Antiguo Testamento. Y dice, vemos cómo Jehová Dios multiplicó la harina y el aceite, así como en el Nuevo Testamento Jesús hizo multiplicar el vino en las bodas de Canaán y los panes para darle de comer a esa gran multitud. Ya lo estamos viendo. Entonces, Elías ora por la lluvia, primer libro de Reyes 18. No sé si me estoy dando a entender. Ahorita voy. Exactamente. Dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Estamos del 41 al 46. Dice
Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le dijo, y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. 44. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre y que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron como nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. El 46. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ceñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Dice, aquí dice que ya había llovido. Y la mano de Jehová estaba con Elías. Entonces, ¿quién da la lluvia? ¿Quién dio la lluvia en ese momento? Génesis 2, por favor. Génesis 2. Génesis 2. ¿Lo tiene? 4 y 5. Entonces son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. El 5. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Aquí claramente nos está diciendo, Jehová Dios aún no había hecho llover. En su poder estaba el hacer o no hacer. Jehová Dios. Entonces, dice, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Y terminamos con Lucas 12. ¿Lo tiene? 12, 22 al 40. Y dice, dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanéis por lo demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios les bendiga.